Bueno, lo que vamos a ver y escuchar a continuación, lo que les ocurrió a Gabriela y a Ariel cuando volvían de Achiras, es una ruta que ellos hacen de manera muy frecuente. Pero el domingo, a la siesta, volviendo a la altura del paraje Spernanzoni, volcaron. Gabriela se golpeó fuerte la cabeza, Ariel había quedado mareado. Un turista de Buenos Aires para auxiliarlos y les dice, ¿pero dónde estamos? ¿Para llamar a alguien? Y Ariel le dice, y la verdad que no sé, claro, por el mismo golpe no sabía dónde estaba, no había ningún cartel que indicara qué kilómetro, la localidad, y encima los celulares no andaban, porque en esa zona no hay señal. Hubo una gran movilización de las personas, los turistas, quienes pasaban por allí para poder brindarles asistencia. Y lo que pasó después es lo más dramático, porque tuvieron que esperar casi 2 horas hasta que una ambulancia pudo llegar al lugar, asistirlos y trasladarlos para una mejor atención. Bueno, el domingo tuvimos un accidente en la ruta 30, regresando de Achiras. Bueno, tuvimos un vuelco, como digamos todos los días vemos estas situaciones. Y bueno, hoy en día lo podemos contar, lo podemos compartir, pero sobre todo para tener en cuenta qué es lo que ocurre en ese momento donde los accidentes pueden llegar a ser graves. Gracias a Dios nosotros podemos hoy estar contándolo, pero bueno, hay cosas que no están funcionando en un accidente de semejante gravedad, donde los tiempos son muy importantes para la vida, ¿no? Siempre estamos buscando cómo prevenir, cómo ayudar, y eso es lo que nosotros sentíamos en ese momento, que todo el mundo quería ayudar, pero no hay, las condiciones no se daban. La ambulancia tardó casi 2 horas en una situación donde, bueno, yo sufrí un traumatismo de cráneo, no me podía movilizar, es decir, más allá que estaba la policía, bomberos. Es una situación donde nadie puede, digamos, movernos. La gente quiere ayudar, hasta de pronto yo no podía ver mucho, pero escuchaba las voces y escuchaba a la gente que rezaba para que viniera la ambulancia. Entonces eso hoy nos plantea decir que está fallando, ¿no? Es una ruta donde tiene varias jurisdicciones, no hay una señalización. En cuanto, si bien la ruta se está inaugurando nuevos tramos en el estado de la ruta, pero no hay cartelería. La gente la que primera nos socorrió era gente de Buenos Aires, entonces no conocía la ruta. Bueno, a mi esposo le preguntaban dónde estábamos, y la verdad que nosotros con el shock y el momento no sabíamos cómo indicarles dónde estábamos. Y resulta que escuchaba que una policía ahí que llamaba a un lado, llamaba a otro, dice, y entre los reclamos dice, hace 1h20 que estamos esperando acá bajo la lluvia y no venía la ambulancia. Llovía el domingo. Sí, dice, hace 1h20 que estamos acá. Entonces se arrima la policía entre todo lo que hacen ellos bien, tratando de darte calma y hablándote, y me dice, tranquilo que ya viene. Le digo a mi hermana, no van a venir. No, a mí me agarró una desesperación entre que no me podía mover. Le digo, no van a venir. Llamó a una ambulancia particular, le decía a mi hermana, pagamos lo que sea, llamá para que la lleven. Porque yo la veía a ella, que ella estaba así como envuelta ahí, que no sabía. Yo digo, uno piensa lo peor. ¿Sí? Y en eso me dice, mira, está llegando. Y llegaron. Incluso después escuchaba que decía, no pertenece, le decía, hemos llamado a Río Cuarto, llamamos a Achira, dice, pero pertenece a Las Higueras. Decía, en lo que yo escuchaba, dice, esto pertenece a Las Higueras. ¿Quién decía eso? Decía aparentemente la policía, como que habían estado llamando. Dice, esto pertenece a Las Higueras. Dicho de paso, las ambulancias llegaron de Las Higueras. Eran de Higueras las ambulancias. Y dice, va a venir la gente de Achira, pero te va a dar los primeros auxilios. Dice, ellos no van a hacer el traslado. Y el doctor Fernández, vinieron los bomberos, la policía, los bomberos, nos atendieron bárbaro. El doctor Fernández dice, no, yo me voy con ustedes. Se subió en una de las ambulancias y nos acompañó hasta el hospital.
Y uno en estos casos ve el gran trabajo que hace la gente, ¿no? En el hospital. El hospital es algo increíble el trabajo que hacen, desde el camillero que cuando entras hasta que nos atendieron. Y encima la cantidad, uno piensa que es uno nomás el que tiene el problema, pero continuamente entrando gente por problemas mínimos a grave como los nuestros, ¿no? Pero no sé, algo falla. Nosotros si hubiésemos estado realmente... Que nos pasa algo grave, eran 2 horas, no sé si sobrevivían. Exacto. Si fuera algo grave, no se sabe si sobrevive. ¿Cómo podemos contar? Para que queden claro, Gabriela y Ariel, ellos están muy agradecidos porque todos los atendieron. Al final se juntaron policías, bomberos, el médico de Achira, bomberos de Achiras, de Río Cuarto y también de Higueras. Claro, ellos lo que apuntan es la desorganización que está generada por no tener señal de celular, por no tener cartelería que te indique los kilómetros, o aunque sea una cartelería que diga estamos en tal lugar, Espernanzoni, algo para guiar, y también una cartelería que indique, porque están justo, ellos se accidentaron justo en el límite que entre lo que depende de Achira y lo que depende de Río Cuarto, y todo eso implica desorganización, tiempo, y una persona que después de un accidente queda herida grave, se le va la vida. Bueno, de hecho, para ser más gráficos, hemos preparado un mapa para mostrarles eso. ¿Por qué se habla de un problema? Tuvieron la mala fortuna ellos de accidentarse precisamente en ese sitio, en ese lugar, en el kilómetro 45, que es donde se hace el cambio de jurisdicción. Hasta kilómetro 45 corresponde la cobertura desde Achiras. Desde el kilómetro 45 en adelante hasta la ciudad de Río Cuarto corresponde a los bomberos de Río Cuarto. Allí intervinieron, como bien mencionabas vos y lo mencionaban también las personas en la nota, ambas jurisdicciones, tanto Achiras como Río Cuarto. Pero evidentemente hubo un inconveniente en la cuestión de la designación o la solicitud de las ambulancias que demoraron este tiempo que están denunciando. Y finalmente, como también ellos decían en la nota, llega una ambulancia de Las Higueras que presta colaboración. A Las Higueras no le corresponde, no es jurisdicción de Las Higueras trabajar sobre ese lugar. Pero cuando dialogábamos con el titular de bomberos de Las Higueras, que además es titular de Defensa Civil, nos dice, suele ocurrir que muchas veces ante accidentes, directamente desde Cuatro Vientos, nos llaman a nosotros. Y nosotros también tenemos una obligación con la vida y tenemos que acudir. Y si tenemos una ambulancia, vamos y trabajamos en el lugar, porque esos minutos pero son también me importantes. decía Guillermo Rafti, que ya vamos a escuchar la nota, que también ellos fueron con la ambulancia. O sea que de repente todo el que llegaba al lugar del accidente llamaba, ¿sí? Y era tal la desorganización porque no había ninguna cartelería, nada que señalizar. Y la gente que quiere ayudar. Y se desperdician, se mal utilizan recursos, porque suponete que hubiera habido un accidente más grave en otro lugar. Estaban todos ahí. Bueno, esto explican desde los bomberos de Río Cuarto sobre esta situación que hoy se está denunciando y que no es nueva, porque no es la primera vez que se escuchan reclamos de este tipo cuando ocurren accidentes. Y vialidad, que haya oído sordo, porque la señalización corresponde a vialidad. Ni un cartel hay, nada. Bueno, la ruta 30 es una ruta que no está concesionada a ningún peaje, entonces sí, o sea, hay momentos de falta de cartelería. Problema de jurisdicción, no, el problema de jurisdicción está claro, o sea, la jurisdicción de esa ruta hasta Espernanzoni justamente es jurisdicción de bomberos de Río Cuarto, en la parte de lo que es accidentología de parte de bomberos. Claro, hasta Espernanzoni, pero si el accidente es un poquito más allá, que es como que hay una zona gris ahí. Es jurisdicción de Achiras, pero entre nosotros en ese momento, o sea, por ahí no se sabe. Pasó en el accidente del domingo, como no estaba bien seguro cuál era la jurisdicción, fueron bomberos de Achira y fueron bomberos de Río Cuarto a auxiliar. O sea, estuvimos los dos auxiliando. Automáticamente, al estar en el límite, acudimos los dos instituciones. Muchas veces el problema que tenemos en los llamados es en eso, en que no saben qué kilometraje están al no estar señalizado. Incluso a nosotros nos habían dicho un kilometraje, a Chile le habían dicho otro. Aparte de esa ruta, la mayoría calcula el kilómetro desde Río Cuarto hacia Achira
y el kilometraje viene desde La Punilla, desde el límite, hacia Río Cuarto. O sea, esa ruta termina en el kilometraje 74, que está ahí frente al San Esteban. Lo que pasa que muchas veces uno cuando viaja en la ruta tampoco se va fijando en los mojones donde están marcados los kilometrajes, entonces por ahí si el accidente llega a suceder entre un mojón y otro, hay 1000 metros de distancia, entonces tampoco lo vamos a poder ver. O sea, un poco de precaución el automovilista cuando vaya viajando para tener noción por dónde va, pero sí, en esa ruta en especial faltan muchos mojones marcando los kilometrajes. Uno llamando al 100, en cualquier lugar del país, llamando al 100 le tiene que comunicar el cuartel de bomberos más cercano. Esa ruta, con respecto a la señalización, o sea, las señales, digamos, no las señalizaciones, las señales telefónica o de radiocomunicación es muy particular, tiene muchas zonas de silencio. Y hay momentos, justamente ahí en donde ocurrió el accidente, había en sectores que sí uno se podía comunicar telefónicamente y en otros no. Pero eso es un problema de señales de ondas que tiene esa ruta. Hay momentos que va a pasar hace 3-4 kilómetros y no tenés ninguna señal, no puedes llamar por teléfono ni nada. Bueno, ya está expresado por vez, número, ya perdí la cuenta en tantos años, lo mismo, y la ruta sigue igual. Bueno, pero vamos con, dentro de esta noticia, una buena. Le pusieron de nombre Ángel, Angie. ¿Quién es? La perrita que los acompañó después que se accidentaron. Bueno, la historia muy curiosa que le tocó vivir a esta familia, porque en esos momentos en los que esperaban por una ambulancia, que estuvieron signados por la desesperación, por la incertidumbre, por el miedo, recibieron la visita de una perrita que se quedó junto a ellos durante todo ese tiempo de espera. Incluso mucho tiempo después de que a ellos los trasladaran al hospital, cuando sus hijos volvieron al lugar a ver el automóvil que había quedado siniestrado allí en la ruta, se encontraron con que la perrita seguía todavía cuidando el auto. Ahora es una miembro más de su familia. Cuando estábamos en el accidente, las personas que paraban nos preguntaban, ¿vienen con un perrito? No, la verdad que no. Estábamos buscando un perrito y lo adoptamos en Achiras. Entonces lo dejamos y a su vez justo le había avisado a mi hija que ya teníamos el perrito. Yo decía, no vinimos con el perrito. Y bueno, acá está el perrito. Como que todos, viste, nos indicaban que estaba un perrito. Y nosotros en ese momento de shock es como que no podíamos relacionar, ¿no? del perrito. Después mi cuñada, la hermana de él, que es la que anduvo con todos los trámites, ¿no? Lo llaman los bomberos que tenía que volver al lugar del accidente, llevar la llave del auto y todo eso. Y llama y le dice a mi hija, está el perrito acá, y se lo traían el perrito. No, dice, no era ese perrito. Porque vos habías adoptado un perro, pero no te lo habías traído. Claro, estaba allá en Achira. Lo dejé allá. Sí. Y el perrito que estaba acá también era negrito, chiquito. Y entonces la hermana la trae y bueno, dice que volvió y estaba en el mismo lugar, estaba acostadita al lado del auto nuestro. Entonces ella también relacionó que era ese el perrito. O sea que estaba custodiando el auto. Exacto. ¿Habrá estado todo el tiempo ahí, al lado de ustedes? Porque desde el primer momento nos preguntaron por él. Sí, como que llegó ahí, no sé, como si hubiese sido un ángel que llegó ahí. Y se quedó. Exacto. Se quedó acompañado. ¿Y habrá sido un perrito que estaba ahí abandonado? En ese lugar ahí hay muy pocos lugares. Entonces se quedó ahí cuando mi hermana volvió. Mi hermana muy asustada, todo eso, y dice que le dijo, bueno, sentate y quédate tranquila ahí que tenemos que volver las dos bien. Dice que increíblemente se sentó, la perrita se sentó ahí y la acompañó en el viaje de vuelta también. Así que dice mi hermana, mira, la perrita se queda conmigo ahora. Dice, la tiene ella porque la esperábamos conocer ahora acá. ¿Y qué nombre le pusieron? Ángel.